Bienvenidos a nuestra sección Conozca a nuestros expertos y asociados en Comesec Latinoamérica. Estamos y vamos a conversar con los señores Eduardo Carrasquero y Fernando Ochoa. Bienvenidos. Eduardo Carrasquero es director de Carrasquero y Sucre, licenciado en Administración y con posgrado en Finanzas, con más de 35 años de experiencia, especializado en fusiones y adquisiciones, valoración de empresas, estructuración de negociaciones y elaboración de planes de negocios. Actualmente, entre otras cosas, dirige el área de adquisiciones y fusiones de Comesec Latinoamérica. Conversamos también con el señor Fernando Ochoa, economista, especialista en finanzas con más de 25 años de experiencia en planificación y finanzas corporativas, planificación estratégica y cadena de suministros. Actualmente se desempeña como director en Carrasquero y Sucre. Muy bien, vamos a conversar entonces un poco sobre países y volumen de transacciones. ¿Cuáles son las estadísticas de fusiones y adquisiciones en Latinoamérica en los últimos años? Muchas gracias por la invitación. Te comento, ¿no? El mercado de fusión y adquisiciones en Latinoamérica ha sido muy dinámico. En el año 2023 se hicieron transacciones por un volumen de unos 68 mil millones de dólares y en un nivel de unas 22.700 transacciones. Esos números para el primer semestre del 2024 están por el orden de los 33 mil millones de dólares, es decir, ya estamos un poco más de la mitad de lo que hicimos el año pasado, y estamos hablando de unas 1.200, 1.300 transacciones. Esos números, la expectativa que se tiene para el segundo semestre del 2024 es que sigan incrementándose como consecuencia del control de la inflación post-pandemia y de la bajada de las tasas de interés, tanto en los Estados Unidos como en los restos de los países del mundo, incluyendo Latinoamérica. Eso le va a dar un dinamismo importante al sector y bueno, estamos con mucha expectativa en ese sentido. Sí, hablemos un poco de quiénes son los ganadores en este grupo de países de Latinoamérica. Los dos países más importantes a nivel de transacciones y de volúmenes siguen siendo Brasil y México por el tamaño de su economía. Le siguen Chile y Colombia, y en tercer lugar está Perú y Argentina. Es un poco para identificar dónde se están haciendo el mayor número de transacciones y los mayores volúmenes de negociación. Sí. Hay varios sectores que han sido protagonistas, digamos, en estas operaciones de fusiones y adquisiciones. Obviamente dependiendo del país, pero podemos tener, digamos, la lista de los grandes ganadores son telecomunicaciones, energía limpia, áreas financieras, agroindustria, tecnología. Esos son los sectores que más. Vamos a ver, ¿y por qué los accionistas e inversionistas están interesados en un proceso de compraventa de empresas? Sí, bueno, una pregunta interesante. Hay muchas razones por las cuales unos accionistas deciden vender o unos inversionistas deciden comprar. Le vamos a listar las que consideramos que son más importantes y las que más se viven en Latinoamérica. Yo diría que la primera de ellas es que en Latinoamérica hay muchísimas empresas familiares de tamaño mediano que no tienen generación de relevo. Y sus accionistas, dueños, fundadores, para mantener, digamos, el legado vivo, deciden ir a un proceso de venta de acciones de sus compañías. Esa es una de las principales razones en Latinoamérica. También tenemos empresas que tienen alternativas de crecimiento. Las empresas pueden crecer orgánicamente, es decir, invirtiendo los recursos de la compañía, que genera la compañía, en sus productos, pero ese tipo de crecimiento es de muy largo plazo. Como estrategia, pueden utilizar las fusiones y adquisiciones y empiezan a apoderarse o a adquirir empresas competidoras o complementarias a su negocio, de manera de poderse integrar y obtener economías de escala y acelerar ese crecimiento. Sí, otro elemento que buscan los empresarios es estabilizar su flujo de caja. Latinoamérica no es para nadie desconocido, son mercados que tienen volatilidad y esa volatilidad hace que los flujos puedan subir o bajar. Entonces, plantear un esquema de compra en otros mercados te permite
conseguir empresas en los mismos sectores que te estabilicen y que puedan contrarrestar esos vaivenes de la economía en donde estás. Muy bien. Bueno, continuamos conversando con el señor Ochoa, el señor Carrasquero. Vamos a ver, le pregunto, ¿cómo es un proceso de adquisiciones? Sí, el proceso de adquisición es, bueno, a nosotros nos fascina, es interesante. Fundamentalmente tiene etapas. Yo diría que tiene unas 3 etapas que se inicia por la valoración de la compañía. Cuando uno tiene un mandato de venta de las acciones de la compañía, lo primero que hay que hacer es entender si los propietarios accionistas están alineados en cuanto a al precio en el cual están dispuestos a vender su inversión. Ese proceso de valoración, existen muchas metodologías. Generalmente, digamos, la más común y aplicada en el mundo financiero es la metodología del flujo de caja descontado. ¿En qué consiste esta metodología? Esta metodología lo que hace es, con base en la historia, se calculan índices financieros que permitan tratar de entender, con la opinión de la gerencia de la compañía, cuál es el crecimiento en los próximos 4 o 5 años. Una vez que esos estados financieros están proyectados, se calcula cuál es el flujo de caja, porque al final del día, un activo vale por lo que se genera, no por lo que es. Y eso lo vemos mucho en economías latinoamericanas, donde hay empresas con inversiones gigantescas, pero que no generan un flujo de caja suficiente como para repagar esa inversión. En conclusión, el negocio vale lo que genera. Una vez que tienes tu flujo de caja proyectado, lo tienes que traer a valor presente. ¿Qué significa valor presente? Que el flujo de caja que yo calculé para el año 2025, 26 y 27, tengo que entender cuánto significan esos dólares, bolívares, francos, yenes, lo que sea, hoy, que es el momento que yo estoy haciendo la transacción. Para descontar ese flujo de caja, pues obviamente se utiliza lo que nosotros llamamos una tasa de descuento, y esa tasa de descuento tiene unos componentes que en Latinoamérica tienen un ingrediente adicional, que es el riesgo país. Y creo que es importante ahondar un poquito en ese tema, porque no es lo mismo invertir en una fábrica de alimentos en Chile, que es el país de Latinoamérica con menor riesgo país, que en Venezuela, que es el país que tiene el mayor riesgo país del mundo. ¿Qué significa riesgo país? El riesgo país es esa prima adicional que el inversionista exige por su retorno ante el riesgo que significa invertir en cada uno de los países latinoamericanos. Nuevamente, los países menos riesgosos tenemos Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, y los más riesgosos, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y ¿cómo queda Argentina en este momento que ha habido una revolución, digamos, de las instituciones y de todo lo que ha envuelto a todo ese Argentina es un caso interesante porque con el cambio de gobierno, esa prima por riesgo adicional que exigían o que exigen los inversionistas por invertir en Argentina ha venido disminuyéndose de manera acelerada. Están controlando inflación, están controlando déficit, y eso obviamente le abre la puerta a los inversionistas porque reduce el riesgo. Y curiosamente es el único país de Latinoamérica que en el primer semestre incrementó sus flujos de capitales para la compra de empresas. En el resto de los países había un ajuste pequeño, pero ajuste al fin. Argentina es el único caso. La atmósfera política influye, por supuesto, en las inversiones. Un inversionista va a preguntarles a ustedes, Claro que sí. en qué país puedo invertir, de qué forma puedo invertir y si este país es más riesgoso que otro o no, me imagino. Así es, los inversionistas y el dinero es sumamente miedoso y busca estabilidad. Estabilidad en el negocio, estabilidad en la repatriación de los flujos, estabilidad en el tema económico y en el tema político y en el tema legal. Esos son elementos que los países deben cuidar si quieren atraer inversión extranjera.
Ahora, un país con un riesgo alto puede convertirse en una mejor inversión que en un país con un riesgo pequeño, ¿no? Al final, todo se basa en el retorno. Obviamente, un país con mucho riesgo, el retorno va a ser muy alto, pero hay probabilidades altas de que no haya retorno. Por eso es que el riesgo-retorno es una máxima dentro del mundo financiero. Muy bien. Una segunda metodología para el análisis del valor de una empresa es la metodología de múltiplos. Esta metodología consiste en recabar información del sector en donde se está buscando hacer la compra y compararla con índices de empresas que cotizan en la bolsa en el mundo entero, específicamente en los países emergentes, que es el caso de Latinoamérica. Se buscan índices como múltiplos sobre ventas, múltiplos sobre utilidad, múltiplos sobre patrimonio, y esos múltiplos también deben ser ajustados por el riesgo país y se aplican a la empresa que se está analizando. Eso te da un índice y unos parámetros de valor que en definitiva te permite generar un número de información o varios valores que en definitiva te da un rango para hacer la negociación. Que es la base de negociación. Al principio les dije que eran 3 fases. Entonces, esta primera fase, que es la valoración, que es fundamental, una vez que tú tengas el valor o el rango de valor determinado y aceptado por los accionistas, tú sales al mercado a buscar esos potenciales compradores. Y ese proceso se comienza con lo que llaman un teaser. Un teaser es básicamente una hoja muy resumida del atractivo que tiene ese negocio que está en venta o esa compañía que está en venta para tratar de entender qué apetito tienen los compradores sobre ese negocio. En ese teaser solo no se dice cuál es la compañía, no se dice dónde está ubicada, pero no muy específicamente para que no la identifiquen. El tema confidencialidad en una transacción de esta naturaleza es fundamental. Si existe interés por parte de los compradores con ese teaser que se le entregó, se pasa a una siguiente etapa, que es fundamentalmente ya la primera formalidad del negocio. Se firma un acuerdo de confidencialidad donde ambas partes se comprometen a no divulgar toda la información que se va a intercambiar y se le da acceso a lo que nosotros llamamos a un cuarto de información. Es un data room en inglés. En ese cuarto de información está absolutamente toda la información de la compañía, no solamente financiera, sino tecnológica, recursos humanos, legales, que le va a dar al potencial comprador herramientas para sacar su propia valoración. La valoración que nosotros le haríamos al vendedor es una valoración interna, una valoración que fija el valor mínimo de negociación para enfrentar o para discutir con un potencial comprador. Si esa etapa donde el data room es visitado por el comprador y sigue el interés, entonces entramos en una etapa de negociación de precio. Nosotros con nuestra valoración tenemos el piso, ellos con su valoración tienen su precio, su techo. Muy bien. Comienza entonces la negociación y si hay fin y acuerdo, pues entonces se firman los documentos y las condiciones y se cierran. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, señor Eduardo Carrasquero. También gracias, señor Fernando Ochoa, por conversar con nosotros en esta sección. Conozca a nuestros expertos y asociados en Comesec Latinoamérica, porque en Comesec Latinoamérica el camino está claro.